Y para continuar con nuestro programa, el doctor José Ángel Cabrera Telles nos dará nuestra siguiente presentación. El doctor Ángel Cabrera es médico cirujano y partero por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es especialista de pediatría en el Hospital General de Reynosa por la Universidad Autónoma de Tamaulipas y posteriormente se formó con la especialidad de cardiología pediátrica y ecocardiografía pediátrica por la Universidad Nacional Autónoma de México. Él actualmente se encuentra certificado por el Consejo Mexicano de Pediatría y forma parte del servicio de pediatría del UMAE 23. El doctor Cabrera nos dará un poquito acerca de otro de los programas de atención neonatal que se llevan a cabo en la UMAE. Y pues, sin más preámbulo, los dejo con él para que nos exponga acerca de lo que está haciendo actualmente con los bebés en la UMAE. ¿Sí se escucha? Muy bien. Es importante hablar de la detección oportuna de cardiopatías congénitas. Tenemos que hacer un trabajo conjunto, tenemos que trabajar todos de la mano para poder llegar a tener un diagnóstico temprano y poder dar el tratamiento que necesitan nuestros pacientes. Vamos a entrar en materia. Primero hay que definir que estamos hablando de una cardiopatía congénita. Estamos hablando de algún defecto en el corazón, el cual se presenta desde el nacimiento. Esto lo podemos detectar incluso antes del nacimiento. Las cardiopatías congénitas las podemos encontrar hasta en el 1% de los recién nacidos vivos. Algunas series lo reportan hasta en 8 de cada 1000 nacidos vivos o incluso hasta en 12 de cada 1000 nacidos vivos. Se estima que hasta el 25% de los pacientes que tienen alguna cardiopatía congénita van a requerir algún tratamiento, ya sea tratamiento por intervencionismo, hemodinamia o algún tipo de cirugía. Los pacientes que tienen alguna cardiopatía congénita, la cual se considera crítica, si son detectados de manera temprana, se les puede dar el tratamiento oportuno para su seguimiento. Las cardiopatías congénitas complejas, críticas, tienen una alta mortalidad, esto es en el primer mes de vida, incluso siendo tan temprano como en la primera semana de vida. Requieren atención de tercer nivel, esto estamos hablando que necesitamos atención tanto de medicamentos, tanto de el profesional de la salud que lo está atendiendo, al igual que una terapia intensiva con los materiales necesarios. El diagnóstico oportuno nos mejora el pronóstico de vida, al igual que nos disminuye el tiempo de estancia intrahospitalaria. El diagnóstico puede ser tan temprano como en etapa fetal. Nosotros podemos dividir las cardiopatías congénitas complejas en 4 grupos. El primero es con flujo pulmonar dependiente de conducto. El segundo grupo es el flujo sistémico dependiente de conducto arterioso. Sería el tercer grupo, las cardiopatías dependientes de mezcla, para mejorar la mezcla de sangre. Y el cuarto grupo, las cardiopatías que no son ducto dependientes, como la hipertensión pulmonar. ¿Correcto? En el primer grupo podemos ver que las que son de flujo pulmonar dependiente de conducto, estamos hablando de atresia pulmonar sin CIB, atresia pulmonar con CIB, anomalía de Epstein, estenosis pulmonar crítica, al igual que heterotaxia visceral. Las cardiopatías congénitas de flujo sistémico dependiente de conducto, podemos estar hablando de ellas de corazón izquierdo hipoplásico, al igual que una estenosis aórtica crítica, interrupción del arco aórtico y coartación aórtica. Las cardiopatías que son dependientes de mezcla, estaríamos hablando de principalmente la transposición de grandes arterias. Y las cardiopatías que están presentes con hipertensión pulmonar, nosotros estaremos hablando principalmente de tronco arterioso común y conexión anómala total de venas pulmonares. Muy bien. La ecocardiografía fetal es una parte muy importante de nuestro diagnóstico. Tenemos que saber que es el primer momento en el que nosotros podemos detectar una cardiopatía congénita. En esto necesitamos, para empezar, una sospecha de que tengamos alguna alteración en la anatomía cardíaca. Estamos hablando principalmente de que el personal de ginecología, personal de rayos X que hacen los ultrasonidos fetales puedan detectar a lo mejor no un diagnóstico preciso, pero por lo menos que nos hablen si hay alguna cavidad crecida, si no se observa alguna característica normal del
corazón. ¿Correcto? Nosotros podemos detectarlo tan temprano, una anomalía cardíaca, como las 13 semanas de gestación. Y nosotros teniendo un diagnóstico prenatal, nosotros podemos tanto ofrecer un tratamiento en algunas instituciones, incluso tratamiento in útero, o para el nacimiento poder recibir al paciente con todos los insumos, el equipo y el medicamento que necesitaría, dependiendo de la cardiopatía que presente. Esta imagen que tenemos aquí son los planos de Jagel. Es un ginecólogo materno-fetal, el cual se ha dedicado mucho a la ecocardiografía fetal. Estos planos prácticamente son ley que se tienen que buscar, y tenemos las imágenes las cuales prácticamente se pueden repetir en el paciente recién nacido, excepto la de 3 vasos. Esa es difícil fuera del útero. ¿Correcto? Si podemos ver en la primera imagen, tenemos lo que es la imagen de 4 cámaras en la parte más baja. Tenemos una imagen de 3 cámaras, que es el tracto de salida de la aorta, que es esta tercera. Aquí tenemos la válvula pulmonar y el tracto de salida de la válvula pulmonar. Al igual que en la primera imagen, tenemos en la imagen más alta tenemos la imagen de 4 vasos, ¿correcto? Si algunos conocerán las imágenes que nosotros obtenemos por ecocardiografía, prácticamente son las mismas. De hecho, es muy frecuente que al momento que un ecocardiografista pediatra realiza un ultrasonido fetal, nosotros prácticamente es la misma imagen en el niño que está in útero, que el niño ya teniéndolo nacido. En esta imagen que tenemos es una imagen bicava. Nosotros podemos ver cómo las 2 cavas, tanto inferior como superior, están llegando hacia la aurícula derecha. Tenemos una imagen que nosotros le llamamos de caramelo, que es el arco aórtico. La imagen que tenemos en la número 3, podemos ver que tenemos el arco ductal. Generalmente lo comentan como un bastón de hockey, y una imagen de bastón de caramelo. Y aquí es en donde nosotros nos vamos a alinear para poder tener estas imágenes de manera prenatal. Al igual que tenemos una imagen, la cual a veces es un poquito difícil de comprender, que es el eje corto, donde nosotros vamos a ver en medio la imagen que le comentan de Mercedes-Benz, la aorta, y el tracto de salida del ventrículo derecho. La parte baja vamos a ver un eje corto de los ventrículos. Muy bien. Todo esto nosotros lo obtenemos en etapa in útero del paciente. Al igual que nosotros podemos tener un score en el cual nosotros vamos a medir tanto la presencia de hidrops, el flujo Doppler que tenga la vena umbilical como las arterias umbilicales, el tamaño del corazón con respecto al tórax, la función cardíaca con respecto a la presencia de insuficiencia tricuspidia, y el flujo, como comentaba, el flujo Doppler de la arteria umbilical. Todo esto nosotros lo vamos a tomar para poder dar un score y poder decir qué falla cardíaca tiene en etapa fetal el paciente. ¿Correcto? Ese sería el primer momento en el que nosotros podemos detectar una cardiopatía congénita y por nosotros poder encaminarnos a darle un tratamiento al momento del nacimiento o en etapa in útero. El segundo momento es al momento del nacimiento. Tenemos que tener una exploración física completa. Tenemos que revisar a nuestro paciente, tenemos que ver la presencia de cianosis, tenemos que auscultarlo para encontrar la presencia de soplos o la presencia de algunas malformaciones. Es muy importante que la presencia de algunas trisomías van directamente relacionadas a algunas cardiopatías, por nombrar algunas como la tetralogía de Fallot, que la podemos encontrar en alteraciones del... ¿Correcto? Muy bien. Ahora, hay que hablar de lo que es un tamiz. Un tamiz es un cribado, es un colador. Lo que nosotros vamos a hacer en un tamiz es tratar de encontrar qué
pacientes se encuentran alterados de los pacientes que se encuentran sanos. Para tener nosotros un adecuado tamiz tenemos que tener un estudio que sea bueno, bonito y barato, que nos permita darle la detección de la enfermedad y sobre todo que tengamos una enfermedad que tenga importancia de ser buscada. En este caso una cardiopatía congénita, lo que sucede es que al poner en peligro la vida del paciente, pues tenemos que tener un diagnóstico temprano. Nosotros al hablar de un tamiz estamos hablando principalmente de la saturación de oxígeno. Esta saturación de oxígeno nos va a permitir a nosotros poder detectar las principales cardiopatías congénitas que puedan poner en peligro la vida del paciente. Como les comentaba, las cardiopatías congénitas críticas al principio de la presentación. Nuestra principal herramienta va a ser un oxímetro de pulso. Bueno, ahorita con cuestiones de la pandemia es más fácil poder conseguir un oxímetro de pulso. La verdad es que incluso los de marcas no reconocidas son de buena calidad que nos permiten detectar alguna alteración. El oxímetro de pulso nos va a permitir saber cuál es la saturación de oxígeno de nuestro paciente. Tenemos que poner este oxímetro en las extremidades del paciente. Principalmente tenemos que ponerlo en la mano derecha y puede ser alguna de las extremidades inferiores. Hay que recordar que en el paciente recién nacido, inmediatamente después del nacimiento, nosotros tenemos una saturación entre 60 y 65%. Esta saturación de oxígeno va a ir aumentando conforme el paciente va pasando los primeros minutos de vida. Esto aumentando tanto a los 2 minutos de vida, de 65 a 70, hasta los 10 minutos llegando a los 85 a 95% que vamos a encontrar la saturación. Esta parte es muy importante. ¿Por qué? Porque podemos encontrar pacientes que se encuentren, por ejemplo, aún con presión pulmonar elevada, y esto nos puede causar que, teniendo el conducto arterioso aún abierto, tengamos una saturación de oxígeno inferior en las extremidades inferiores. Esto siendo un error común en el que nosotros vamos a detectar con sospecha de cardiopatía congénita, siendo en realidad pues algo fisiológico y esperado en el paciente. Esta prueba dura aproximadamente 10 minutos. Se debe de hacer después de las 24 horas de vida, por lo que les acabo de comentar, en el momento que podemos tener aún la presión pulmonar elevada y podemos tener aún la presencia del conducto arterioso. De preferencia se tiene que hacer antes del alta hospitalaria, en el caso de los pacientes que los tenemos en alojamiento conjunto y en tanto quirúrgico como fisiológico, pues tenemos que hacerlos antes del egreso. De preferencia se tiene que realizar antes del egreso. La saturación de oxígeno tiene que ser mayor al 95% y no debemos tener una diferencia entre extremidad superior y extremidad inferior mayor al 3%. Este cuadro es muy importante porque nos va a permitir a nosotros tener un algoritmo en el cual nosotros movernos para el momento que nosotros hagamos el tamiz cardíaco. Nosotros el UMAE 23 hacemos al 100% de los niños el tamiz cardíaco, y esto nos permite a nosotros tener una oportunidad de poder detectar a un paciente con una cardiopatía congénita. Si nosotros tenemos a un paciente que tiene una saturación de oxígeno menor al 90%, nosotros lo consideramos positivo y tenemos que ser valorado por cardiología pediátrica. En este caso, ya sea necesario una radiografía, un electrocardiograma y un ecocardiograma, los cuales nos van a permitir tener un diagnóstico completo de nuestro paciente. Si el paciente tiene una saturación de oxígeno menor al 95% o una diferencia entre el brazo derecho y extremidad inferior mayor al 3%, nosotros lo manejamos como dudoso y vamos a repetirlo nuevamente en 1 hora. Si nuevamente encontramos que se encuentra dudoso, vamos a repetirlo, y si nuevamente sale dudoso, nosotros lo vamos a considerar positivo y tiene que ser valorado por cardiología pediátrica. Entonces, un paciente dudoso lo tendríamos que revisar en 3 ocasiones la saturación de oxígeno antes de solicitar la valoración. En un paciente que tengamos una saturación de oxígeno mayor al 95% y la diferencia menor al 3%, nosotros lo vamos a considerar como negativo y ese paciente pues no necesita ningún tipo de cuidado o valoración especial. Cuando tengamos una prueba dudosa, que es el punto más importante, pues tenemos que repetirlo en 2 ocasiones más, y que si sigue siendo dudosa, pues nosotros lo que vamos a hacer pues va a ser enviar a cardiología pediátrica para su valoración.
¿correcto? En el servicio de cardiología pediátrica nosotros lo vamos a estudiar para ver qué tipo de cardiopatías congénitas podemos tener. Nosotros hemos encontrado, en diferentes estudios se han encontrado que la alta sensibilidad y la especificidad para una cardiopatía congénita en los casos de los pacientes que se les realiza el tamiz cardíaco, que como les comentaba, pues en realidad lo que se necesita pues es apoyo por parte del personal que tenga entrenamiento en este tipo de realización. Incluso encontrando alguna relación importante con cardiopatías en específico, por ejemplo, cuando tenemos canal AB podemos tener las saturaciones entre 52 y 55, si tenemos una transposición podemos tener las saturaciones de 75, 77. Las limitaciones del estudio, es muy importante que estas limitaciones pueden ser si el paciente se encuentra durante el llanto, pues esta medición no va a ser adecuada. Al igual si el paciente se encuentra durante un sueño profundo, este sueño profundo a veces se acompaña de una respiración más superficial y podemos encontrar falsamente una saturación baja de oxígeno. Otra alteración que podemos llegar a tener es durante la alimentación. El paciente que se encuentra alimentado podemos encontrar una saturación baja de oxígeno, la cual pues nos podría estar dando una medición errónea. Al igual que también tenemos que descartar la presencia de alguna otra patología, ya que la saturación baja de oxígeno no solamente se asocia a cardiopatías congénitas, también se asocia a alteraciones respiratorias, la presencia de anemia, el paciente que tenga hipoglicemia, el paciente que tenga hipotermia. Entonces necesitamos una valoración integral del paciente. Bueno, como les comentaba, el paciente que se encuentre muy dormido podemos encontrar esa saturación más baja. Por otro lado, también tenemos que comentar a los pacientes, la realización de este estudio es para descartar alguna cardiopatía congénita, pero tenemos que tener el cuidado necesario para evitar estresar a los padres al momento casi de afirmar que tengamos una cardiopatía congénita. Como les comento, podemos tener alteraciones de la saturación de oxígeno secundarias a otra índole. Los requisitos, pues necesitamos explicarle a los padres qué es el estudio, por qué lo necesitamos y cuál es la necesidad. Capacitar al personal necesario. Este puede ser tanto personal auxiliar de enfermería, puede ser personal de enfermería, pueden ser incluso pasantes, siempre y cuando tengan un entrenamiento adecuado, se les puede explicar y puedan realizar este tamiz, y esto nos va a permitir tener una adecuada medición. En caso de que tengamos un tamiz cardíaco positivo, nosotros lo que tenemos que realizar es un ecocardiograma, que es un estudio el cual no es invasivo, el cual no incluye radiación y necesitamos un equipo especializado. Es muy importante que este estudio tiene que ser realizado por un personal capacitado con el entrenamiento y obviamente es operador dependiente. Dependiendo de la capacidad del que lo realiza, se pueden tener las imágenes. Estas imágenes son de un ecocardiograma, son esquemáticas. Podemos ver que el transductor se encuentra en este caso en el área del abdomen. A diferencia de cardiología de adultos, en cardiología pediátrica y sobre todo en neonatal, nosotros tenemos la ventana abdominal y esto nos permite tener muy buenas imágenes. En esta subcostal nosotros podemos ver el septum interauricular, podemos ver la llegada de las venas cavas, las venas pulmonares a la aurícula izquierda, podemos ver el tracto de salida de la aorta y el tracto de salida de la pulmonar. Nuevamente en ese mismo tracto abdominal nosotros podemos ver la misma imagen que veíamos de llegada de las venas cavas, que lo veíamos en las imágenes fetales. Podemos ver los ejes cortos tanto a nivel de los ventrículos como a nivel de las válvulas. En las imágenes apicales nosotros tenemos la clásica imagen de 4 cámaras, en la cual si nosotros nos hacemos un poco más anterior podemos ver el tracto de salida de la aorta y si nos hacemos más posterior podemos ver el seno coronario. Esto siendo también una característica que tenemos que buscar en la presencia de seno coronado dilatado. Correcto. Tenemos una imagen que nosotros le llamamos de 3 cámaras, en la cual nosotros podemos ver la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo y el tracto de salida del ventrículo izquierdo, que es la aorta. En las imágenes que son paraesternales podemos tener aquí el tracto de salida del
del ventrículo izquierdo. Y también podemos ver otra imagen de la válvula mitral. Podemos tener una imagen del eje corto en donde nosotros podemos ver, como les mencionaba, aquí el tracto de salida del ventrículo derecho, la válvula aórtica, al igual que a nivel de los ventrículos el eje corto. Y pues el arco aórtico, en el cual nosotros vamos a descartar la presencia de una coartación aórtica, llegada de las venas. Es importante que tenemos que estimular el apoyo entre el personal de salud, buscando que tengamos un entrenamiento, buscamos que tengamos una adecuada medición, que tengamos el instrumental necesario, que si tenemos un personal nuevo el cual no está capacitado, tengamos que apoyarlo para poder tomar un tamiz cardíaco adecuado. La detección oportuna de cardiopatías congénitas salva vidas. Es muy importante que podemos ofrecerle una esperanza a los pacientes, pero también es importante que hay pacientes que están fuera de tratamiento y también es importante que les demos el diagnóstico temprano para que ellos puedan llevar todo su duelo como les corresponde. En la detección oportuna también nos va a permitir dar trasladar a los pacientes al hospital donde se les tenga que dar su atención final, nos va a permitir una disminución tanto en los gastos de estancia intrahospitalaria, de los gastos de traslados, si estos traslados se hacen en manera oportuna, por ejemplo, antes de que el paciente se encuentra en una gravedad en la cual ya no se pueda trasladar. Tenemos muchos desafíos, tenemos que tener apoyo interinstitucional, tenemos que tener apoyo entre los profesionales de la salud que nos va a permitir dar el tratamiento a los pacientes. Como les comentaba en un inicio, tenemos que dar un tratamiento temprano, oportuno y darles una mayor esperanza. Tenemos que tener una retroalimentación dentro de la institución y pues proveer la información a todo el personal de la salud. La bibliografía y pues también tenemos que tomar en cuenta que algunas veces podemos curar, algunas veces aliviar, pero siempre debemos de consolar. Gracias. Muchas gracias, doctor Cabrera. Muy buena su presentación. Nos ha dejado por ahí bastantes noción de lo que estás haciendo actualmente con los bebés en el Hospital de Ginecobstetricia respecto al tamizaje cardíaco y al abordaje de la detección oportuna de cardiopatías congénitas.